Hola a todos. Vamos a analizar en este video la ecuación de Arrhenius que se aplica en cinética química. Tenemos que para una reacción química irreversible del tipo del que mostramos en la pantalla, donde A moles del compuesto A más B moles del compuesto B producen C moles del compuesto C más D moles del compuesto D. Para esta reacción tenemos una ecuación que describe la forma en que ocurre en el tiempo, que normalmente en los libros se conoce como velocidad de reacción. Sin embargo, sabemos por las clases de física que hemos tenido que la velocidad se compone de una magnitud y de un sentido. Es decir, es una cantidad vectorial, mientras que la reacción química carece de la propiedad vectorial. Por tanto, no debería de llamarse velocidad de reacción. Siendo esto entonces mejor usar la magnitud para describirla, entonces tendríamos que llamarla tasa o rapidez de reacción. Bueno, resulta que esta ecuación, que es la tasa de la reacción mostrada aquí en la pantalla, depende de la temperatura y de la cantidad de reactantes que pongamos en el reactor. Y eso a su vez depende de un coeficiente que depende de la temperatura y de unos términos que dependen de la concentración elevadas a una potencia. Esas potencias, alfa y beta, se conocen como órdenes de reacción. En otro video tocaremos esos órdenes de reacción, cuál es la diferencia cuando se dice que la reacción es elemental o cuando no es elemental. Bueno, por el momento continuaremos discutiendo el efecto que tendríamos si, por ejemplo, realizamos la reacción con las concentraciones iniciales CA0 y CB0 y hacemos 5 reacciones, por decirlo así, pero cada vez con temperatura diferente. Si hacemos ese ejercicio, siempre mantenemos fijas las concentraciones iniciales, lo que sabemos es que la reacción procede de forma más rápida. Entonces, si los términos de concentración son constantes, lo único que justifica que la reacción sea más rápida es que cambie el coeficiente que tenemos aquí. Entonces, ese coeficiente, vamos a llamarle coeficiente cinético, depende de la temperatura y entonces cambiará su magnitud de acuerdo a cómo cambie la temperatura en el reactor. La pregunta es, sí, pero ¿qué funcionalidad tiene ese coeficiente K con la temperatura? Resulta que ya en 1884 y 1889 han publicado esta expresión que tenemos aquí, que el coeficiente que depende de la temperatura es igual a un factor A0 que multiplica la función exponencial de menos EA sobre RT, donde EA se conoce como la energía de activación y es la energía que necesitan los procesos para ocurrir, y entonces se dice que es un proceso térmicamente activado. Mientras que en este caso el factor A0 es conocido como factor preexponencial y básicamente en el modelo empírico desarrollado en 1884 y 1889, pues se conoció de forma empírica y solo se le nombra como factor preexponencial en la ecuación. Ya a esta ecuación se le conoce como la ecuación de Arrhenius. Bueno, resulta que más adelante se ha encontrado con la teoría cinética de los gases una justificación para esos términos. El factor A0 se dice que está relacionado con la frecuencia o cantidad de colisiones que ocurren en el sistema, mientras que la función del exponencial de menos la energía de activación sobre RT está relacionada con una fracción de colisiones que tienen una energía suficiente para que colisionen y conduzcan a reacción. Entonces, parece un poco lógico que entre más energía haya en el sistema, las colisiones serán más energéticas y entonces llevarán a mayor cantidad de reacción. Resumiendo entonces, la ecuación de Arrhenius es función de la temperatura y en términos generales, tanto el factor A0 como la energía de activación se consideran constantes porque se ha encontrado
que cambian poco o su cambio es despreciable respecto a la temperatura. Y es muy conveniente esta ecuación porque es muy fácil de manejar y de forma empírica explica razonablemente bien el comportamiento de las reacciones con la temperatura. Bueno, normalmente lo que se hace en un reactor es tratar de mantener la temperatura constante. Si la temperatura es constante, entonces ese término K también es constante. Y la razón por la que lo conocemos a ese factor K como constante de reacción es porque idealmente siempre trabajamos, al menos en los libros, en condiciones isotérmicas y por tanto K pues se suele llamar constante de reacción. Sin embargo, hay que recordar que no es un término constante, cambia con la temperatura, entonces hay que tener cuidado porque a veces eso nos confunde. Bien, entonces ahora vamos a analizar cómo se comporta K cuando cambia la temperatura. Bien, para hacer el análisis de la ecuación vamos a utilizar el programa Scilab. En este caso es la versión 2024, la que yo tengo instalada. Y pues si ya lo conocen, pues no hay tanto problema, pero para los que no lo conozcan, este es un programa relativamente simple, no es tan pesado, no es tan voluminoso que represente mucha carga a la computadora, entonces es un programa bastante útil y además es libre para su uso normal, entonces pues es bastante conveniente este programa. Y consta de varias partes, las principales que a nosotros nos van a interesar, pues es la consola principal, el navegador de las variables y el historial de los comandos que nosotros vamos utilizando en la consola o en los programas que vayamos haciendo. Pues como es libre, también obviamente tiene su parte promocionada, ¿no? Bueno, aquí en la consola, por ejemplo, podríamos hacer operaciones muy simples, multiplicar 3 por 4, por ejemplo, y ya nos da una respuesta, ¿no? Entonces, pues aquí podríamos ir viendo o haciendo algunas operaciones básicas para ir aprendiendo. Por ejemplo, podríamos poner o definir un vector y entonces lo pondríamos como 1, 2 y 3. Pondríamos un vector con 3 componentes y aquí estaría. Y si queremos, en este caso es un vector renglón, si queremos un vector columna, pues usamos el vector que acabamos de definir y usamos el simbolito aquí del apóstrofe y es la transpuesta la que vamos a obtener. Bueno, entonces para limpiar la consola podemos usar el comando clc. Nos pregunta si queremos limpiarlo, le decimos que sí y como ven limpiamos nuevamente nuestra consola, la tenemos limpia. Para hacer el programa y analizar la ecuación vamos a utilizar esta parte que es el SciNotes. Y entonces cuando lo abrimos nos da otra ventana. En esta otra ventana es donde podemos meter nosotros el código que necesitamos trabajar para el análisis. Podremos en este caso, por ejemplo, poner un comentario y eso lo hacemos poniendo dos diagonales. Si lo notan, se ponen en color verde, eso quiere decir que lo que vayamos a poner ahí es un comentario y eso no lo toma en cuenta para los cálculos. Y vamos a escribir aquí, por ejemplo, prueba de la ecuación de Arrhenius. Bueno, si recuerdan, para la ecuación de Arrhenius necesitamos un factor preexponencial y vamos a poner que sea pues, relativamente grande, como decíamos, a veces lo asociamos de manera teórica y si es la manera teórica, parecería que entonces tenemos un número importante de colisiones, por tanto vamos a poner que tenemos 1.2 por 10 a la 6 colisiones. Tenemos una energía de activación, vamos a ponerle en este caso 345 y vamos a manejar la constante universal de los gases, vamos a manejarla en joules, sería joules por mol y por Kelvin, y entonces esa energía de activación estaría definida por
joules por mol. Las unidades del factor preexponencial tendrían que ser las mismas que las unidades del coeficiente cinético. Entonces, dependiendo del orden de la reacción, SA0 tendrá las unidades correspondientes. Bien, hagamos un primer cálculo. Nosotros decimos que el coeficiente cinético es igual al factor preexponencial que multiplica a la función exponencial de menos la energía de activación sobre R por T. En ocasiones es más conveniente separar las operaciones, entonces vamos a separar R por T en unos paréntesis y el exponencial con otros. Bien, entonces aquí ya tendríamos la posibilidad de calcular el valor del coeficiente cinético con esta expresión. Tenemos A0, EA y R. Lo que nos falta es una temperatura. Vamos a poner una temperatura, por ejemplo, inicial o de referencia, y vamos a poner que sea la temperatura ambiente. Aproximadamente 25 grados centígrados o Celsius. Y en este caso 298 Kelvin. La temperatura en este caso de la ecuación siempre es absoluta, es decir, en la escala de Kelvin. Bien, si ya tenemos nuestra ecuación y ya tenemos todos los parámetros, podemos correr el programa y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ejecutar el programa con este simbolito aquí en la sección de herramientas, ejecutar. Nos pregunta si queremos guardar y ejecutar, y sí, guardamos, y vamos a poner aquí, por ejemplo, prueba 1. Guardamos y ejecutamos. Fíjense aquí, me está diciendo en la consola principal que ejecutó el programa y tiene una variable no definida que se llama T. Y obviamente porque esa temperatura que quiero trabajar, yo la había puesto inicialmente como T, pero el valor es de T0. Bueno, volvemos a ejecutar el programa, guardar y ejecutar, y ya no tenemos aquí ningún error. Y ahora si nos vamos a esta parte, ya nos está mostrando los valores que tenemos de las distintas operaciones o parámetros que hemos alimentado. Bueno, ya vemos que podemos calcular el coeficiente sin ningún problema. Sin embargo, pues lo que nosotros queremos es analizar el comportamiento respecto a la temperatura. Quiere decir que pues necesito hacer varias veces el cálculo para que entonces yo pueda ver cómo se comporta ese coeficiente cuando yo cambio la temperatura. Bien, para hacer eso, pues necesitamos decirle que para i igual a 1 hasta el número que yo diga, por ejemplo 10 veces, haga la operación. Y entonces, pues yo quiero que para i igual a 1, entre, calcule el coeficiente, regrese, haga una segunda iteración, calcule el coeficiente y así sucesivamente hasta que cumpla con las 10 veces que yo le estoy indicando. Bien, si ejecutamos nuevamente, vemos que el programa lo hace bien, sin problema. Y tengo aquí a mi navegador de variables y veo, si le doy doble clic, los valores que tenga ese coeficiente. Y solo tengo un coeficiente. La razón de ello es que, evidentemente, lo que está sucediendo es que el programa está calculando siempre el valor de K con los mismos valores. Para esta ecuación, lo que cambia es la temperatura. Por tanto, necesito hacer que en cada ocasión que se haga este ciclo, la temperatura cambie. Bueno, ¿cómo hago eso? Pues diciéndole ahora que mi temperatura inicial va a ser igual al valor que tenga de entrada más un incremento que yo le quiera dar. Vamos a poner en este caso, por ejemplo, 50 Kelvin. Bien. Si ahora
doy clic en el icono a la derecha del que estábamos usando, ahí nos dice es para guardar y ejecutar. Y entonces, cuando yo le doy clic ahí, corre el programa, vemos en esta parte, y pues ya me está dando los valores nuevos. Si voy ahora con K, veo que cambió el valor, pero solo tengo un valor. Bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que, pues, lo que está sucediendo cuando calcula cada vez K es que renueva los valores y pierde el anterior. Para evitar eso, entonces tenemos que guardar los valores en otra variable. Y entonces vamos a hacer eso proponiendo o escribiendo una nueva variable y entre paréntesis poniendo que ponga esa variable y le sume todo lo que vaya surgiendo cuando se presente un valor de K. Y entonces todos los valores que va obteniendo de K los va a ir almacenando en esta variable KS, que entonces va a formar un vector. Vamos a darle también la misma forma a la salida de la temperatura, porque necesitamos graficar temperatura versus coeficiente cinético. Entonces sería la temperatura de salida 1 más el signo de dinero igual a lo que vaya saliendo del valor de T0. Bueno, vamos a correr el programa. Bueno, como ven, me va poniendo cada vez todas las variables que voy utilizando. Ahora veamos K qué valor tiene y pues sigue teniendo el mismo valor que ya habíamos visto antes, pero solo es un valor. ¿Qué pasa si ahora le doy el clic a KS? En KS ya me está mostrando entonces 10 valores, que son las 10 operaciones que yo le estoy indicando al programa que realice con este ciclo. Bueno, ahora lo que yo quisiera, por ejemplo, sería pues ver gráficamente cómo se observa eso. Para realizar esa operación, le digo que grafique con el comando plot, le doy quién sería mi variable independiente, que sería la temperatura, y la variable dependiente, que sería el coeficiente cinético. Vamos a dejarlo por el momento así y vamos a ejecutarlo. Y como ven, ya me está dando una gráfica. Por los valores que estamos manejando, pues esta es la temperatura y este es el coeficiente cinético. Sin embargo, se ve un poco extraña la gráfica. Bueno, eso es porque en el programa se genera datos basura. Por tanto, lo que necesitamos es limpiar lo que haya previamente en las variables. Para hacer eso vamos a poner el comando limpiar o clear. Bueno, vamos a correr o a ejecutar nuestro programa nuevamente y observemos ahora que la gráfica ya me sale limpia como yo espero. Bien, vamos a dejar ahora la gráfica ahí y vamos a aumentar de 10 o vamos a disminuir para que observen el cambio de 10 a 5 veces el ciclo y ahora que lo haga cada 150 grados, por ejemplo. Ejecutamos el programa y vemos que me está dando dos líneas y eso también sucede porque no he limpiado lo que hay en esta gráfica. Para limpiar lo que hay en esa gráfica le doy al programa el comando de limpiar la gráfica. Volvamos a correr el programa ya con ese comando y fíjense ahora me está dando ya solo una gráfica. Y si se fijan, pues está más segmentada la gráfica porque evidentemente en este intervalo solo hay muy pocos datos, por tanto se ve claramente la segmentación de los cálculos. Para poder mostrar, por ejemplo, los símbolos y que se vea claramente dónde están los cálculos que yo estoy poniendo, uso el apóstrofe, le doy
un comando de letra, por ejemplo, R significaría rojo, y le digo que quiero símbolos, círculos abiertos, y cierro con un apóstrofe. ¿Qué pasa cuando ejecuto el programa? Ya solo me está dando ahora símbolos. Si yo ahora le pongo después de R un guión, significaría que estoy queriendo elegir el color rojo, que use una línea continua y ponga símbolos circulares, círculos abiertos, rojos. Y como ven, ahora en la gráfica me está uniendo los puntos. Bien, pongamos los títulos con X lever. Podemos poner el título del eje de las variables independientes, y en este caso sería temperatura en unidades de Kelvin. Y en el lugar de las variables dependientes sería coeficiente cinético, y vamos a ponerle unidades arbitrarias porque no conocemos de qué orden es la reacción. Bueno, vamos a ejecutar el programa y ya me aparecen entonces los títulos de los ejes. Bien, pero ahora, pues a mí me gustaría, por ejemplo, propagar este cálculo en un intervalo y poder estar analizando, variando el intervalo de análisis sin tener que estar cambiando esa n directamente. Bueno, para hacer eso podríamos utilizar, por ejemplo, la siguiente función. Decir que mi intervalo de temperatura va a ser igual a mi valor inicial, que en este caso le estamos diciendo que es 298, dos puntos, el tamaño de paso que yo quiero, por ejemplo, de 50 grados, y que haga el cálculo hasta 1200. Bueno, ahora, ¿cómo sabríamos cuántas veces lo va a hacer? Necesitamos utilizar ahora el comando de longitud del vector para que me diga cuántos componentes o miembros tiene ese vector. Bueno, podríamos poner entonces aquí, fíjense cómo cambia el color de las letras cuando reconoce que es una función o cuando es una propiedad que ya tiene especificada el programa. Entonces, la longitud, en este caso, de t, va a ser las veces que haga el cálculo. Y ahorita vamos a ver cuál sería la longitud de t. Vamos a correr el programa y si se dan cuenta, ya tengo aquí una cantidad diferente de números. Ahora, en este caso, está haciendo el número de veces que tiene el vector de la temperatura, pero el tamaño de paso que está tomando es de 150. Aquí lo que me convendría sería usar este mismo tamaño acá. Y entonces concordaría un poco más las cuentas. Si yo, por ejemplo, quiero que solo lo haga hasta 800, ya no tengo que preocuparme por definir el tamaño de paso. Automáticamente va a ser el número de veces que hay en este intervalo. Si nos vamos al explorador de las variables, podemos buscar aquí, bueno, aquí en las variables no, pero aquí sí podemos decir cuál sería la dimensión o la longitud, bueno, en este caso dimensión del vector de la temperatura, y me está diciendo que tiene 11 componentes. Entonces, si vemos la gráfica, tenemos 11 puntos. Esta sería una manera, por ejemplo, de ir aumentando el número de cálculos sin estar moviendo mucho la programación. Bien, entonces volvamos a darle un valor alto de la temperatura, 1300 Kelvin.
ejecutamos y vemos la gráfica. Si se fijan, la gráfica crece de forma exponencial, pero se va haciendo asintótica a un valor. Y observen hacia qué valor se haría asintótico. Observen la gráfica y observen aquí qué valor parecería corresponder a donde va a converger o donde se va a hacer constante el valor. Si observan entonces, este valor del coeficiente cinético se aproxima o va tendiendo al valor que tiene el coeficiente o el parámetro A0. Por tanto, el factor del coeficiente cinético siempre tenderá hacia el factor A0 y ese sería el mayor valor que tendría. Si lo quisiéramos interpretar con la teoría cinética de los gases, diríamos entonces que que solo con una energía muy grande en el sistema alcanzaríamos que todas las colisiones que ocurren condujeran a reacción química. Pero para que todas las colisiones conduzcan a reacción química, realmente la cantidad de energía necesaria es muy alta. Por tanto, tendremos una rapidez o una transformación o un efecto pronunciado de la temperatura relativamente a baja temperatura, pero ya a muy alta temperatura el efecto será muy pequeño. Esa es una también razón práctica de por qué tampoco es tan deseable llevar los sistemas de reacción a energías muy altas o temperaturas muy altas. Bueno, espero que hayan comprendido un poco esta parte y que les sea de utilidad. Gracias por observar y estaremos poniendo más videos y más información a fin de que vayamos entendiendo un poco más de la cinética química, reactores químicos y procesos de reactores en general. Saludos y nos estamos escuchando prontamente.